Hola, buenas tardes parece todavía, o buenos días. Primero quería agradecer la invitación a este congreso tan importante y también la confianza de la universidad en enviarme acá a representarlos, la Universidad de Valparaíso, una universidad de región. Primero que nada, yo quería comentarles un poco y hablar sobre el tema de lo que yo investigo, que es de alimentación, ¿no es cierto?, y nutrición. El comer es una de las actividades más inherentes que nosotros realizamos en la vida diaria. Sin embargo, este último tiempo nos hemos fijado que las personas a veces comemos y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Y eso es un problema porque la alimentación es una de las herramientas más importantes para construir futuras generaciones saludables. También en esta oportunidad me gustaría hacerlos un poco reflexionar de que lo que nosotros comemos no simplemente va a depender de las preferencias individuales. En gran medida, ahora, sobre todo en la era moderna, lo que nosotros comemos depende mucho del entorno en que nosotros nos envolvemos. A modo de introducción y para hablar un poco de la investigación que nosotros realizamos y que yo he realizado en estos últimos años como profesora, quisiera hablar un poco sobre la adolescencia. La adolescencia se caracteriza por un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial. Y por lo tanto, esta es una ventana de oportunidades para construir generaciones más saludables y más productivas. Por eso es importante la alimentación saludable en este grupo de edad. Junto con la adolescencia, también comenzamos la pubertad, que la pubertad más que nada es un proceso biológico de maduración de algunos órganos, principalmente el hipotálamo, hipófisis gonadal, que es el que genera hormonas, ya que son, ¿no es cierto?, las encargadas de desarrollar nuestras características sexuales secundarias, ¿ya? Y esto es concomitante con cambios físicos, psicológicos que nos preparan a la vida adulta, también llevándonos a una plena capacidad de reproducción. La pubertad, al igual que la adolescencia, está influenciada por factores sociales, ambientales y nutricionales. ¿Cómo nosotros evaluamos clínicamente la pubertad? En niños evaluamos el inicio de la pubertad a través del crecimiento testicular en los hombres, ¿ya? Y el final de la pubertad a través de la espermerquia. En el caso de las mujeres, evaluamos el inicio de la pubertad a través de la aparición del botón mamario y el final de la pubertad a través de la menarquia, que es nuestra primera menstruación. Nuestro bloque se llama Cicatrices de una vida sedentaria. Y yo creo que todos sabemos ya que las personas que son sedentarias o en algún minuto cuando nosotros nos volvemos sedentarios en nuestra vida, el sedentarismo está asociado también con algunos hábitos de vida poco saludables, como es la alimentación poco saludable, ¿ya? Y esto, junto, ¿no es cierto?, con el sedentarismo, con una alimentación poco saludable, ha incrementado de manera exponencial las tasas de obesidad en el mundo, tal como mostró, ¿no es cierto?, el expositor anterior, y también en Chile. Acá yo sí que le quiero mostrar un poco el detalle, ¿ya?, de cómo están las cifras de obesidad según rangos etarios. En el caso, por ejemplo, de los adultos, 3/4 de la población adulta, según la última encuesta nacional de salud, presenta malnutrición por exceso, o sea, sobrepeso y obesidad. En el caso, por ejemplo, de los niños, los escolares, tanto los de primero básico como los de primero medio, ustedes se pueden fijar que alrededor de la mitad de nuestros niños que están en escuelas públicas en nuestro país tienen exceso de peso. Y en relación a los niños menores de 6 años, 1/3 de los niños tienen exceso de peso. O sea, la obesidad y el sobrepeso en nuestro país es un problema de salud pública. ¿Cuál es la relación entre la pubertad y la obesidad o el exceso de peso? Se ha visto
y se ha documentado hace décadas que la disminución de la edad de la menarquia, que es un marcador ya de la pubertad en las niñas, ha sido concomitante con el aumento de la prevalencia de la obesidad, ¿ya? Y los mecanismos que se relacionan entre la menarquia y la obesidad están relacionadas con la resistencia a la insulina. Esto provoca una producción, un aumento de la producción de hormonas sexuales. ¿Y por qué es importante, ¿no es cierto?, saber cuándo es el inicio o cuál es el momento de la pubertad en las niñas, y en este caso en la menarquia, que es un marcador que nos queda a nosotras, las mujeres, súper, ¿no es cierto? Yo creo que todas las mujeres recordamos cuándo fue nuestra primera menstruación, y es un dato clínico muy importante que nos preguntan los ginecólogos, es porque la edad de la menarquia está asociada con algunas enfermedades crónicas no transmisibles y principalmente con cáncer de mama. Si bien la edad de la menarquia tiene un componente genético muy importante, también hay componentes ambientales que están asociados y que se han estado estudiando, ¿ya? Y dentro de esos factores ambientales, este último tiempo se ha estado estudiando la dieta, ya que es un factor modificable de las enfermedades crónicas, y por eso su importancia y por eso el interés que yo tengo de estudiarlo. La evidencia indica, en relación a la dieta con la pubertad, que, por ejemplo, a nivel de nutrientes y a nivel de algunos grupos de alimentos específicos, las leches, las proteínas de animales, las carnes rojas, las carnes procesadas, bebidas azucaradas y bebidas carbonatadas y principalmente con edulcorante, se han asociado a una pubertad tardía. Y eso, ¿no es cierto?, implica un mayor riesgo de enfermedades crónicas, que sea una pubertad precoz, disculpen. Y por el contrario, alimentos, por ejemplo, que son asociados, ¿no es cierto?, a una alimentación saludable, como las proteínas de origen vegetal y las carnes blancas, por ejemplo, el pollo, el pavo y principalmente el pescado, se han asociado con una pubertad tardía. Para nosotros, evaluar, hay muy pocos datos en Chile de pubertad y de dieta. Entonces, cuando me fui a hacer el doctorado, ya yo tenía, ¿no es cierto?, esta pregunta de investigación, y trabajé con datos de una corte chilena, que es un estudio longitudinal que se inició el año 2004 y ya tiene 20 años de seguimiento, que es la Corte de Crecimiento y Obesidad, que pertenece al Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios del INTA, que lo coordina la profesora Camila Corbalán. Este estudio tiene una muestra que es representativa de jardines públicos chilenos y se sectoriza principalmente en las comunas surorientes de Santiago. En esta corte, desde hace 20 años se está midiendo, se están realizando mediciones antropométricas, exámenes de sangre, tenemos datos sociodemográficos, y desde el año 2012 se empezó a evaluar dieta. Entonces, esos datos de dietas yo los utilicé para, ¿no es cierto?, el estudio de doctorado que hice, y bueno, como yo vi que la mayoría de la evidencia entre dieta y pubertad se enfocaba principalmente en algunos nutrientes en específico y alimentos en específico, yo quería evaluar la dieta de una manera más holística, porque nosotros no comemos, cuando nosotros comemos algo, no estamos pensando en las proteínas, en las vitaminas, o estamos pensando en un alimento en específico. Nosotros, ¿no es cierto?, comemos pan con mantequilla, comemos un charquicán, ¿no es cierto?, comemos una mezcla de alimentos, aplicamos técnicas culinarias, cocinamos los alimentos, por lo tanto, es una forma diferente de ver la alimentación. Y para eso, estos datos de dieta, que son obtenidos obviamente de encuestas alimentarias, a través de métodos estadísticos, estimamos patrones de dieta derivados empíricamente, que son variables no observadas por la combinación lineal de diferentes alimentos consumidos por los individuos en un tiempo determinado. Lo bonito de esto es que los patrones dietarios pueden ser influenciados por la cultura local y por las características demográficas y socioeconómicas.
Y como ustedes pueden ver, cuando extrajimos los datos, los patrones dietarios de este grupo de niñas, de esta corte, nosotros pudimos identificar 3 patrones dietarios característicos. Al primero lo denominé desayuno u once, porque es característico de cualquier, ¿no es cierto?, desayuno u once que nosotros tengamos en cualquier mesa, en cualquier familia en Chile, que está, ¿no es cierto?, constituido por café, azúcar, mantequilla, embutidos. El segundo patrón lo denominamos occidental, que es caracterizado por alimentos de mayor densidad energética, altos en azúcar, altos en grasa. Y el tercer patrón alimentario lo denominamos prudente, que es caracterizado por vegetales, por verduras, por carnes blancas, ¿ya? Y también negativamente asociado con carnes procesadas. A modo de conclusión de ese estudio, nosotros observamos que las niñas que adhieren menos al patrón prudente presentaron una menarquia menor, ¿ya? También, ¿qué observamos? Que las niñas con exceso de peso presentaron una menor edad de menarquia comparadas con las niñas de peso normal. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Que seguir las guías alimentarias, o sea, seguir una alimentación saludable, podría influenciar la edad de la menarquia principalmente en adolescentes con exceso de peso. Eso en nutrición yo creo que es como obvio, ¿no es cierto?, que la alimentación tiene que ser llevada a una alimentación saludable. Todos los nutricionistas estamos de acuerdo en eso. Pero a veces hay inconvenientes en definir qué es una alimentación saludable. Una alimentación saludable es la alimentación es la dieta keto, la dieta baja en carbohidratos, la dieta detox. ¿Qué es una alimentación saludable? La Organización Mundial de la Salud define 4 pilares importantes que debiese tener una alimentación saludable. Y eso es que la alimentación primero tiene que ser adecuada, aportando suficientes nutrientes esenciales para evitar carencias y para favorecer la salud. Debe ser balanceada en ingesta de energía, frutas, ya promover un peso saludable, crecimiento y evitar, ¿no es cierto?, las enfermedades crónicas. Debe ser diversa. Mientras una mayor variedad de alimentos consumamos en nuestra dieta, más vamos a ser capaces de alcanzar nuestras recomendaciones dietarias, ¿ya? Pero también tenemos que tener ojo, debe ser moderada, ¿ya? ¿Moderada en qué? En consumo de alimentos, nutrientes o compuestos asociados a efectos perjudiciales para la salud. ¿Cómo es nuestra alimentación actualmente? Yo creo que todos más o menos sabemos que tenemos en Chile una pésima calidad de alimentación. Chile no se escapa a lo que se ve en el mundo. Las dietas ya están matando más personas de lo que mataba el tabaco hace un tiempo atrás. 1 de cada 5 muertes son provocadas por una dieta no saludable. ¿Qué es una dieta no saludable y cómo está la dieta no saludable principalmente en nuestro país y en el mundo? La dieta no saludable está influenciada por el alto consumo de alimentos ultraprocesados, ¿ya? Los alimentos ultraprocesados, incluidas las bebidas, la comida rápida, están desplazando nuestra dieta tradicional y nuestras comidas caseras. Ese es el problema. ¿Cuál es la definición de alimentos ultraprocesados? No tiene que ver con el proceso con que se fabrica el alimento, ¿ya? Tiene que ver con que son alimentos que son listos para el consumo, son alimentos que vienen empaquetados, que son altos en azúcar, en calorías, en sodio. Tienen grasas, pero grasas principalmente no saludables y tienen muchos aditivos. Y los aditivos que tienen son aditivos que son más que nada cosméticos. Y ese es el problema. Estos alimentos ultraprocesados ya hay vasta evidencia de que están asociados con muerte prematura, salud cardiometabólica, salud mental e impacto ambiental adverso. En Chile, según la última encuesta de alimentación que fue realizada el año 2010, imagínense, hace 14, casi 15 años atrás,
Los alimentos ultraprocesados representan casi el 30% del total de las calorías que come un adulto. Eso fue hace 15 años atrás. Actualmente, datos que nosotros tenemos en las cortes del CIAPEC nos indican que preescolares el consumo de ultraprocesado constituye el 40% de las calorías totales. Y eso es preocupación. ¿Por qué? Porque nuestros ambientes alimentarios son poco saludables. ¿Ya? El acceso a la alimentación adecuada no solamente es un derecho individual, sino que también es una responsabilidad colectiva. Los ambientes alimentarios, ¿qué son? Son contextos físicos, económicos y políticos, socioculturales, en que las personas interactúan con el sistema alimentario desde que se producen los alimentos hasta que consumimos los alimentos. ¿Ya? Y esto va a influir en la adquisición, en la preparación y en lo que nosotros ingerimos. Se recomienda por eso la creación de políticas que reformulen incentivos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y Chile, en ese sentido, hace 7 años desarrolló una política muy importante, que yo creo que todos lo conocemos y todos nos hemos visto envueltos cuando vamos de compras, que, ¿no es cierto?, es la Ley de Etiquetado de Alimentos, que influye en los entornos alimentarios principalmente en el acceso físico, económico, en la promoción, en la publicidad y en la calidad y seguridad de los alimentos. Esta ley fue un esfuerzo entre la academia junto al Ministerio de Salud. Fue una ley que se desarrolló y tuvo mucha pelea, fue muy difícil de hacerla andar durante muchos años, pero ya está en marcha. Y como toda política pública, es importante que esa política pública se monitoree. Y el grupo del CIAPEC, que es el Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios del INTA, que lo coordina, como dije, la doctora Corbalán, junto con mucha gente, muchas investigadoras top y un grupo humano como de 30 personas, hacen investigaciones en por lo menos en 3.000 familias que están dentro de los estudios de cortes que ellos generan. Acá yo les quiero mostrar en resumen 7 resultados exitosos de esta ley y también 7 oportunidades o desafíos que tenemos todavía. Primero, los sellos de advertencia, sin lugar a duda, nos ayudan a identificar más fácilmente los alimentos poco saludables. Ya, yo creo que antes cuando íbamos al supermercado veíamos un paquete de vienesa de pavo, otra de cerdo, decíamos la de pavo debe ser más saludable, ahora probablemente las dos deben tener la misma cantidad de sellos, por lo tanto nos indican que ese alimento es poco saludable. Oportunidad de mejora de esta ley, principalmente para las pymes, para las personas que producen alimentos a baja escala. Necesitamos mayor capacitación para ello y lo otro que nosotros tenemos que ser los propios fiscalizadores de la ley, principalmente con los alimentos importados que llegan, muchos alimentos coreanos, de la China, ya que tienen etiquetados que están, ¿no es cierto?, en otro idioma y que cuando los vemos nada entendemos. Fiscalicemos. Segundo resultado, sin lugar a duda, esta ley disminuyó la exposición a la publicidad de los alimentos poco saludables en niños, niñas y adolescentes. Sin lugar a duda, se quitaron todos, ¿no es cierto?, estos dibujos animados de los paquetes de alimentos poco saludables que iban dirigidos principalmente a los niños. Y lo otro que se reguló fue la publicidad, ¿no es cierto?, de alimentos poco saludables en la televisión. Desafío que nos toca, los niños, los adolescentes y los adultos estamos inmersos en las redes sociales, en los celulares. Y esta ley no alcanzó a abarcar ese nicho. La ley disminuyó el contenido de azúcares y sodio en la mayoría de los alimentos. La mayoría de los alimentos con sellos altos en azúcar disminuyeron de un 80 a un 60% y en sodio redujeron de un 74 a un 27%. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Y que no lo vimos llegar con mucha claridad, que los alimentos que disminuyeron en azúcar, la empresa que formula alimentos, ¿qué hizo? Incluyó, ¿no es cierto?, los edulcorantes. ¿Qué ha pasado con los edulcorantes?
aumentó el consumo de 38 a 44% en la mayoría de los alimentos pre- a post-ley. Y lo que nosotros hemos visto en los estudios con nuestros participantes de las cortes, hemos visto que 3 de cada 4 niños, adolescentes o gestantes consume algún edulcorante no nutritivo y lo consume sin saberlo, porque los alimentos nosotros los compramos y no podemos identificar si tiene o no edulcorante. Por eso que se está discutiendo si incorporar o no una etiqueta que avise, ¿no es cierto?, que el edulcorante no es recomendable, principalmente en los niños, como es la recomendación que hizo el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Ya porque todavía no hay información y no hay evidencia que los edulcorantes no nutritivos provoquen algún daño, pero tampoco hay información de que provoquen algún beneficio. Por lo tanto, mejor cautela. Otro resultado, las familias, especialmente los niños, utilizan sellos de advertencia al momento de decidir qué alimentos comprar y comer. Ahora los niños son capaces de, ¿no es cierto?, y de influir en las decisiones de compra de los papás, de las abuelas, cuando identifican, ¿no es cierto?, que hay alimentos con sello o no. Eso es muy importante, pero también tenemos oportunidad de mejora. Tal como en la mayoría de las leyes, por ejemplo, la ley de alcohol, la ley, ¿no es cierto?, de cero alcohol, que a veces, ¿no es cierto?, al principio la gente es súper rigurosa en cumplirla y después hay como una meseta que la gente ya después se empieza a relajar. Lo mismo puede ocurrir, ¿no es cierto?, o está ocurriendo con esta ley. Por lo tanto, siempre necesitamos campañas educacionales, necesitamos también generar otras iniciativas. Por ejemplo, en Colombia hay una iniciativa de impuestos a los alimentos ultraprocesados, pero también podríamos nosotros pensar en subvenciones de alimentos que son saludables, ¿ya? Ayudar a las familias vulnerables a comprar alimentos saludables y no restringir tanto. Lo otro que también hay que tener ojo es que también la industria ha incorporado estos sellos de sustentabilidad, que nosotros hemos visto que la inclusión de sellos de sustentabilidad junto a los sellos del etiquetado frontal en la población provoca confusión en no saber si es algo bueno, saludable o no. Son cosas muy diferentes la sustentabilidad con la calidad alimentaria. En los hogares se compra menos alimentos con sello, mejorando la calidad nutricional, ¿ya? Eso ha sido muy importante, pero también nosotros, por eso hago un llamado a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a aumentar el abastecimiento en las ferias libres. Ya hay una desigualdad en las regiones sobre el abastecimiento de las ferias libres. Lo último, la mejora de la calidad de los alimentos realizada en las escuelas. El programa de alimentación escolar entrega alimentos sin sellos y los kioscos dentro de las escuelas ya no pueden vender alimentos con sellos dentro de las escuelas. Desafío que tenemos ahora es controlar y fiscalizar los ambientes alimentarios de la vía pública, principalmente fuera de los establecimientos. Y por último, la industria de los alimentos al principio tomó una actitud de rechazo de esta normativa, pero ahora actualmente hay una actitud menos confrontacional y lo bueno es que no se observaron pérdidas de trabajo o disminuciones de sueldo, que fue una de las amenazas, ¿no es cierto?, que se hablaba de la ley de etiquetado de alimentos. A modo de conclusión, la forma más eficaz y equitativa de cambiar los comportamientos alimentarios es a través de factores estructurales que impulsan la elección de los alimentos. ¿Qué humanidad queremos ser? Yo creo que tenemos que responder con acciones que reflejen el comportamiento con la alimentación saludable, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las generaciones futuras. Construyamos juntos un mundo donde la comida sea un puente para una vida saludable. Gracias.